Entre el 28 y el 30 de abril de 2012 se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa en el que tuve la dicha de participar como ponente ante las más de 400 personas allí acreditadas. Y fue una oportunidad maravillosa de compartir con el público mis conclusiones tras redactar y defender mi tesis doctoral acerca de los errores periodísticos que se cometen habitualmente al abordar este tema fascinante y desafortunadamente también controvertido. Abordar un asunto tan complejo podía haber sido algo insufrible para la audiencia y por eso me planteé hacerlo poniendo toquecitos de humor, sin dejar, por supuesto, de tener conciencia en ningún momento de la seriedad de lo que estaba tratando. Como contenido extra de esta semana, aquí tienes esa ponencia. Espero que te guste y que saques tus propias conclusiones para tenerlas en la mente la próxima vez que leas algún artículo relativo a la Sábana Santa o a cualquier otra reliquia importante para la fe cristiana. Me encantaría, por cierto, leer tus comentarios al respecto, así que déjamelos en el cajetín de comentarios y los atenderé con muchísimo gusto. Señoras y señores, para mí es un enorme honor estar aquí ante todos ustedes y de manera particular ante los ponentes, personas a las que admiro y de las que trato de aprender todo lo que puedo, incluso de sus vibraciones cuando estoy sentado al lado de ellos. Los que ya estuvieron conmigo en el año 2006 recordarán muchas de las cosas que voy a decir, porque desafortunadamente la situación no es muy distinta de entonces. Y quiero comenzar pues contándoles que según un artículo firmado por Javier Sierra en el número de marzo-abril de 1989 de la revista Universo Secreto, la verdadera síndrome de Turín se expuso hasta el año 1929, momento en el que el Vaticano decidió cambiarla por una réplica perfecta. Esta maravillosa información, esta portada informativa, esta primicia, lo interesante es que se la debemos a un informe muy especial, un informe que fue remitido telepáticamente desde el planeta Humo por los extraterrestres que viven en ese planeta, que según la escritura automática del contactado tienen este aspecto cuando se levantan por la mañana. Para el señor José Maca, en el artículo de Diario 16 del 29 de mayo de 1988 es completamente lógico que la sangre presente en la síndone, que para este articulista es pintada, sea de color rojo. ¿Saben ustedes por qué? Porque el rojo era un color muy de moda en la Edad Media. Para completar este impacto emocional del principio, les voy a contar que el 5 de agosto de 1988 el diario Independiente publicó en este artículo que según Walter Majorani, Jesús resucitó porque tenía una supersangre con 11 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico en lugar de los 5 millones que tenemos las personas normales. Además, este buen señor italiano quiso deshidratar artificialmente a unos perros a fin de obtener de esos animales nuevas muestras de supersangre con la que demostrar experimentalmente la resurrección. Les pongo otro ejemplo. Todos nosotros pensábamos que la palabra síndone proviene del griego síndon sábana. Pues no. Es que la sábana fue encontrada en la antigua ciudad fenicia de Sidón, hoy llamada Saida, según publicó el periódico El País el 27 de junio de 1988, paradójicamente en una sección que se titula La cultura. Lo interesante es que esto fue reproducido poco tiempo después por Muy Interesante, precisamente, que es la revista de divulgación científica más importante que se publica en España.
Uno de los artículos más problemáticos de esta particular colección de estupidario sindónico fue publicado por Las Provincias y firmado por Santiago Fernández. Está fechado el 19 de abril del año 1989. Quédense con la fecha, 1989. Y es una entrevista con este señor, Willard Libby, premio Nobel y descubridor del método de datación del carbono 14, en el cual Libby se quejaba de los fallos garrafales, palabras textuales, cometidos en la datación radiocarbónica de la síndone efectuada pocos meses antes. El único problema es que, como ven ahí, ese señor había muerto 9 años antes. Con lo cual, lo que quedó claro es que el entrevistador es un experto espiritista. Si a eso sumamos que en la misma rueda de prensa dada por nuestro bien amado Jorge Manuel, un periodista deduce que el sudario de Oviedo es falso y otro periodista, oyendo las mismas palabras, al mismo conferenciante, el mismo día, en la misma sala, concluye que es auténtico, a nadie le tendría que extrañar que hoy en día en España se tenga una enorme confusión acerca del estado de la cuestión sindónica. En el año 2004, pues descubrí que nadie había hecho un estudio en profundidad, serio, científico, sistematizado, de por qué hay tanta diferencia entre lo que descubren los investigadores y lo que publican los medios de comunicación, y por eso decidí dedicarle al tema mi tesis doctoral y mi esfuerzo investigador. Lo que les traigo aquí son las conclusiones de esa investigación, con la esperanza de que se sientan lo suficientemente motivados como para acudir más tarde, cuando estén publicadas, a las actas y comprueben allí mismo, por ustedes mismos, los artículos que han sido escaneados y que se les va a pasar en el disco para que lo puedan ver. Sobre todo para intentar darnos cuenta de lo grave que es este problema, porque resulta que entre el público y los científicos, entre los científicos y el público, hay algo en medio, que por algo se llaman medios de comunicación, que no transmiten correctamente, no siempre cumplen bien con su misión. Yo soy periodista, para mí es un honor serlo, y sobre todo sí que quiero dejar claro que cuanto voy a decir no quiero que se tome como una generalización, sino como el reflejo de la forma equivocada en la que algunos de esos medios abordan un tema tan complejo y tan fascinante como es el de la sábana santa. Porque ¿cómo se entiende, por ejemplo, que se hable sobre la sábana santa o sobre una cuestión científica en una columna de opinión, como estamos viendo ahí? La ciencia no es opinable. En todo caso, es discutible por la misma ciencia y nunca por alguien que opina, sino por un investigador que aporta en su argumentación la fuerza de los hechos que ha descubierto y que ha estudiado. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, de un periodista que dijese que opina que el agua no hierve a 100 grados o que la Tierra es plana? ¿Por qué no se sigue ese mismo criterio con la síndone? Porque con la palabra escéptico he detectado un problema, y es que escéptico no quiere decir objetivo. Sería como si yo dijese que voy a estudiar este tema desde el punto de vista creyente. A la hora de hacer ciencia, ser creyente no es un obstáculo, ser escéptico no es una virtud, como ya nos adelantaba Jorge Manuel en su intervención. El agua hierve a 100 grados, sea yo cristiano, budista, musulmán o escéptico. También he detectado un abuso de la palabra polémica o controversia, porque según el diccionario de la Real Academia, controvertido es pues lo que da lugar a opiniones contrapuestas. Con lo que vemos que es impropio aplicarlo a un objeto arqueológico estudiado científicamente, en el cual pues no nos valen para nada las opiniones, sino solamente los hechos. El doctor Víctor Sanz presume en este artículo de la revista El Médico de ser muy escéptico, lo recalca además, y de por eso actuar en la defensa de la razón, si bien cita afirmaciones bastante poco razonables, como por ejemplo la de Brock, cuando dijo que con los mismos tests que se le han hecho a la síndone se podría llegar a la conclusión de que Jesús era una planta. Pero como afirman Stephenson y Habermas en su libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, si aquí no hubiera más que una cuestión histórica que concerniera a cualquier otro personaje que no fuera Jesús, el cúmulo de evidencias de que disponemos acerca de la síndone habría sido mucho más que suficiente para identificar ya al hombre de la imagen sindónica. Pero como aquí se trata de Jesucristo, muchos se echan atrás ante todas esas pruebas históricas y científicas,
seguramente porque no les gusta la conclusión a la que las pruebas les obligan. Mi objetivo al escribir la tesis fue mostrar la diferencia entre los artículos de carácter científico, riguroso y contrastado y los teñidos de sensacionalismo. Para eso analicé, con ayuda de otros compañeros del Centro de Sindonología, como están viendo ahí, pues una colección de 700 artículos, de los que seleccioné unos 50, los más representativos, de los errores más comunes que comete la prensa cuando habla de la síndone. Uno de estos errores se conoce en periodismo como verdad mutilada. Por ejemplo, en el ya mencionado artículo de la supersangre de Cristo se hace referencia, ridiculizándolas, a otras reliquias, entre las que figuran la pluma del arcángel Miguel que veneran los cristianos en una parroquia de Liria. No se menciona que la tal pluma, esta pluma, eso que están viendo ahí, es lo que quedó tras su destrucción por el fuego de una imagen gótica del arcángel Miguel hecha de madera. Eso no se dice, eso se omite. El articulista nos niega a los lectores un dato esencial cuya omisión manifiesta un prejuicio, la de pensar que los católicos somos tontos por venerar este tipo de cosas. Algo similar ocurre cuando se indica que, por ejemplo, John Jackson tiene conocimiento sobre teología, pero no se dice que es doctor en ciencias físicas. A veces lo que no se dice tiene más peso que lo que sí se dice. Además, es fácil encontrar que se da igual valoración a todas las fuentes informativas. Es decir, para muchos articulistas da igual que una afirmación sobre la sábana santa la haga un premio Nobel o un prestidigitador, un mago, como es el caso de Joe Nickel, que sin tener formación científica alguna, presume de haber obtenido una copia perfecta de la imagen presente en la síndone haciendo un calco. Pues bien, al principio de este congreso, el señor David Rolfe hizo un reto, un challenge, y pidió que si alguien es capaz de hacer, no algo parecido, lo mismo que tenemos en la síndone de Turín, que nos lo presente, para poder estudiarlo y compararlo. Ese reto nos vendría muy bien con personas como el señor Nickel. Es curioso comprobar cómo se utilizan los adjetivos calificativos, pues se habla de eminentes científicos, prestigiosos investigadores, sin indicar quiénes son, qué trabajos se han realizado o quién los cataloga de eminentes o prestigiosos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las provincias, en este artículo del 2 de abril del año 76, donde se afirma, como están viendo ahí, que varios científicos han llegado a la conclusión de que Jesucristo fue enterrado vivo. El artículo no indica qué científicos, dónde se publicó el estudio, cómo llegaron a tal conclusión o si hubo réplicas por parte de la comunidad científica. Es tal la falta de rigor, la desinformación, la manipulación, los prejuicios de algunos medios analizados que podría concluirse que la objetividad de ciertos informadores es directamente proporcional a la ideología del editor que le paga el salario. Claro que si esta noticia fuese verdad, es decir, que a Jesús lo enterraron vivo y con el fresquito de la cueva por la noche se reanimó, me gustaría que el investigador correspondiente me explicara cómo es posible que un hombre con las manos, los pies taladrados, el corazón destrozado por una lanza, desangrado, rueda él solito la piedra de la entrada, lucha con los guardias judíos y romanos y aparece en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. Detengámonos a estudiar un momentito los titulares que también nos dan bastante enjundia a la hora de ser puntillosos. Fíjense, 2 titulares publicados después de que en 1988 se le hiciese la prueba del carbono 14 a la sábana santa. Titular del País: silencio del Vaticano sobre la presunta falsedad de la sábana santa de Turín. El mismo día, el diario 16 dice: pruebas del carbono 14 demuestran la falsedad de la sábana santa de Turín. Parece el mismo titular, ¿verdad? Pero no lo es. Una cosa es presunto culpable y otra es que se demuestre que es culpable.
Pues bien, el del País es un titular prudente, se centra en el silencio del Vaticano, mientras que el de Diario 16 da como indiscutible el resultado de la datación radiocarbónica. Lo que para uno es supuesto, para otro es demostrado. Palabras de alguien a quien no hemos visto en la vida. En cierta ocasión, comenta Jorge Manuel, me quedé estupefacto al comprobar que la periodista que me estaba entrevistando ni siquiera sabía que sobre la superficie de la sábana santa se aprecia una imagen. Cuando se lo hice notar, me confesó que a ella la entrevista le traía sin cuidado, que aquella era un encargo de su redactor jefe, y lo más penoso es que el tema en cuestión era algo que no le importaba. ¿Cómo puede el redactor de una noticia sobre la síndrome hacerlo con un mínimo de eficacia si desconoce el estado de la cuestión o los principales descubrimientos que se han efectuado tras los estudios realizados? Es que es absurdo. Paso a exponerles las principales conclusiones de mi investigación, que creo que puede ser lo más interesante de mi intervención. Primero, cierto sector de la prensa española parece no haber terminado de comprender y de hacer comprender qué es la síndrome, hasta el punto de que una publicación especializada, Linteum, señala al periódico El Mundo, por ejemplo, como un periódico antisíndrome de forma sistemática, por preferir la espectacularidad del titular en detrimento del rigor de la información, lo que ha llevado al rotativo madrileño a reproducir rumores en vez de certezas, con el consecuente descrédito del foro sindónico. Se les indicó en la charla, en la conferencia de presentación, Jorge Manuel nos dijo que a él le había apenado que un blog de cierto periódico, El Mundo, hubiese comenzado a lanzar pestes acerca de este congreso cuando ni siquiera se sabía quiénes iban a ser los participantes y de lo que se iba a hablar. Eso es un prejuicio, ni más ni menos. Segundo, la reliquia estudiada tiene un extraordinario peso religioso que ha terminado por influir en las informaciones periodísticas que sobre ella se han publicado. Tercero, algunos periodistas, lejos de ceñirse a su importantísimo papel de ser buenos traductores de los informes científicos, se han dejado llevar por sus prejuicios a favor o en contra de la autenticidad de la pieza y han destilado en sus producciones, consciente o inconscientemente, su propio parecer. Esto es una práctica dudosa, incluso en aquellos géneros periodísticos donde la opinión está admitida, porque no deberíamos olvidar que la síndrome y el sudario de Oviedo, auténticos o no, solo pueden estudiarse dentro del marco científico, donde, repetimos una vez más, de nada valen las opiniones sino las pruebas examinadas. En rigor, no debería publicarse esta información en la sección religión, como tampoco se publican allí productos periodísticos que nos hablan sobre el sarcófago de Tutankamón, a pesar de ser un resto arqueológico profundamente vinculado a la comprensión que los antiguos egipcios tenían del más allá. Cuarto, hemos detectado en nuestro análisis ciertos argumentos recurrentes y a la vez desacertados, tanto a favor como en contra de la autenticidad de la pieza. A favor, citar a la NASA como argumento de autoridad para avalar la fiabilidad de los análisis desarrollados por el equipo Sturm en 1978. O también hacer afirmaciones excesivas y fuera del paradigma científico, como que la síndrome demuestra sin lugar a dudas la resurrección. En contra, citar como argumento de autoridad fuentes no científicas, como hemos visto en el caso del señor Nickel, o sobrevalorar la datación radiocarbónica como el único elemento de verificación plausible, sin cotejar este resultado obtenido en 1988 con el resto de los análisis que sitúan la pieza en épocas muy anteriores al siglo XIV y cuya reseña figura en la mayor parte de los casos en las propias hemerotecas de los medios. Quinto, los artículos en contra se disparan a partir de 1988 con motivo de la datación radiocarbónica y pasan a ignorarse absolutamente los artículos a favor que figuran en el mismo medio que lo publica.
Es un caso de falta de contextualización. Sexto, para poder comprender y transmitir un informe empírico es necesario disfrutar de cierta formación científica, o que al menos se haga gala de una amplia cultura general, de la que no siempre puede presumir el informador de turno. Hemos detectado en algunos redactores una deficiente capacitación no solo en ciencia, sino también en teología, porque parecen ignorar la sucesión de acontecimientos tal y como nos la relatan los evangelios, e incluso en historia, porque encontramos un artículo en el cual el señor que lo escribió pensaba que Pablo VI todavía estaba vivo en 1983. Séptimo, hemos constatado que se ha tratado con mucho más rigor informativo el sudario de Oviedo que la síndone de Turín. Octavo, también observamos que los periódicos de talante conservador parecen proclives a publicar noticias que argumentan a favor de la autenticidad de la reliquia, mientras que los de condición progresista parecen dar prioridad a las informaciones que arguyen su falsedad. Esto implica una gravísima anomalía periodística, que la ideología oculta del medio vulnera mi derecho como lector a conocer íntegramente la realidad de lo descubierto. Y yo me pregunto, si esto ocurre con un tema como la síndone, ¿cómo será con otros temas que nos afectan más? Como puedan ser unas elecciones, o como pueda ser la economía, en la cual todos los días estamos encontrando noticias, habrá que ver si objetivas, en los medios de comunicación. Antes de pasar a las conclusiones finales, sí que me gustaría hacer una recomendación a los panelistas que están aquí compartiendo el Congreso conmigo, porque probablemente muchos de ustedes serán entrevistados en algún momento. Mi truco, y no me ha fallado en 30 años que llevo en medios de comunicación, es maravilloso y aplíquenselo. Les pregunten lo que les pregunten, ustedes digan lo que les dé la gana. Es que al final va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. De hecho, les quiero contar una anécdota que me pasó en la última entrevista que me hicieron en diciembre en la Radiotelevisión Autonómica de Canarias. Además es un buen amigo, el periodista que me entrevistó sabe de qué pata cojeo, y él ya estábamos un poco compinchados. Y él quería que yo le hablara de arqueología bíblica. Arqueología bíblica centrada en los relatos de la Navidad. O sea, si nos podemos fiar de lo que nos dicen los evangelios sobre la Navidad. Y en aquel momento yo lo que quería era destacar la labor que está haciendo la obra social de los casinos de Tenerife, en la cual trabajo. Una cosa es lo que me preguntó y otra es lo que yo le respondí. Es decir, lo que me dio la gana. No obstante, también hemos encontrado artículos magníficos, y quiero ponerles, por ejemplo, La Vanguardia, 30 de marzo de 1986, titula Nuevos descubrimientos científicos en la síndone, bajo la firma de Josep María Serra y F.L. del Pino. ¿Por qué es tan bueno? Fíjense, 6 columnas a doble página, 3 buenas ilustraciones que se complementan entre sí, comienza con una descripción del objeto y no presupone que todo el mundo sabe qué es la sábana santa, sino que lo explica al principio. Antes de explicar las características tridimensionales de la imagen sintónica, explica que es una imagen tridimensional. Tiene, por tanto, un valor didáctico. En casi todas las afirmaciones relativas a los descubrimientos señala quién las hizo. Data fechas y lugares de forma correcta. No expresa las opiniones de los redactores, sino que recoge, sin más, lo que han investigado los expertos. Aporta reseñas bibliográficas, dando al lector la oportunidad de continuar leyendo sobre el tema si le interesa. En todo momento se refiere al varón retratado en el lienzo como el hombre de la sábana, no identificándolo con Jesús, que eso no le corresponde al articulista. El texto ha sido adaptado al espacio sin que se detecte lo que se llama interrupción del relato o, por el contrario, lo que también se llama en periodismo violación del texto agotado. Paso a continuación a exponerles los errores más comunes que encontré en las muestras de producción periodística analizadas, si bien de las 30 categorías que tengo compendiadas, solamente les voy a dar 6, porque esto es un aperitivo, es ponerles el caramelito en la boca para que luego vayan a alimentarse de las actas. Bien, pues en este artículo, por ejemplo, dice en la columna 4,
Se trata de disparatadas conclusiones a las que llegó el equipo investigador Sturb debido a su falta de rigor científico. Conclusiones que han sido a su vez base para disparates aún más aberrantes, algunos de los cuales son éxito editorial. Apreciamos aquí adjetivos calificativos aplicados a los científicos del equipo Sturb por dos redactores de los que ignoramos su formación científica. Columna primera. Un nutrido grupo de científicos de la NASA, del Japón, de Rusia, de Europa, protestantes, católicos, ortodoxos, sintoístas, budistas, ateos, agnósticos, se han reunido y han redactado una lista de enigmas y misterios que la datación medieval ha creado. Generalización, falta de concreción, ¿lo ven ahí? Y además menciona a la NASA como argumento de autoridad, menciona las creencias religiosas de los expertos que nada tienen que ver con el asunto de una datación científica. Columna 6. Han desplegado sobre el santo lienzo el más importante esfuerzo científico de todos los tiempos. Bueno, una exageración evidente porque yo creo que también costó un poquito llevar al hombre a la luna. Dice, cabe recordar ahora que cuando los laboratorios de la NASA examinaron fragmentos del sudario de Turín se determinó que el efecto tridimensional de la figura estampada era simplemente una obra deliberadamente ejecutada. ¿Se han enterado ustedes de algo? Este es un ejemplo de incorrecciones encadenadas. Ni fueron los laboratorios de la NASA, ni se examinaron fragmentos de la síndone, ni se llegó a tal conclusión analizando el efecto tridimensional, pero da lo mismo. Primera columna dice, el daguerrotipo milagroso más popular es, no obstante, la sábana santa, el sudario que envolvió el cadáver y cuya supuesta reproducción de la figura humana de Jesucristo originó una adoración eclesial, cuyos ecos cada vez más polémicos son en 1988 el tema de una interesante controversia entre la ciencia internacional y la curia italiana. Este artículo es tendencioso en contra, de un evidente tono burlesco. Refiere a la teología una discusión científica. Adoración a cualquier santo o reliquia está expresamente prohibida por la Iglesia Católica. Es un tributo que los creyentes solo han de rendir a Dios. El autor, en consecuencia, demuestra que carece de la cultura general que le hubiera impedido escribir este párrafo. La controversia jamás se ha dado entre la ciencia internacional y la curia italiana, que se ha mantenido neutral en la discusión, sino entre científicos que están a favor y en contra de la autenticidad de la síndone. Este mensaje informativo habla sobre las dificultades de conservación de la reliquia, en especial debido a los gérmenes, pero el título es confuso porque da la sensación de que esos mismos gérmenes están devorando y desintegrando la sábana santa. Lo que han visto aquí solo es un botón de muestra y termino. Repito que para conocer este análisis en profundidad es interesante que vayan a las actas y que lo vean por ustedes mismos. Para finalizar, quisiera dar a mis colegas periodistas algunas recomendaciones prácticas, algo así como, diríamos, los 10 mandamientos para los que quieren escribir sobre la sábana santa. Antes de escribir el artículo sobre la sábana santa o el sudario de Oviedo, el redactor debería mínimamente informarse sobre el estado de la cuestión, amén de contrastar las fuentes que consulte. En el momento de escribirlo es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. Comenzar poniendo en antecedentes al lector y tratar de ver el tema con los ojos de alguien que nunca haya oído hablar siquiera sobre la sábana santa. Evitar el uso de cuantificadores universales. Todo, nada, siempre, nunca, esas palabras, a no ser que se reproduzcan en declaraciones de una fuente que siempre irán entrecomilladas. Preferir la palabra debate o discusión a los términos polémica o controversia, por parecer más adecuado según el diccionario, al no implicar la opinión del que escribe. No emplear gratuitamente adjetivos calificativos, por ejemplo, el eminente científico, y de hacerlo justificarlos implícita o explícitamente. Ser muy riguroso en la exposición y huir de muletillas tales como científicos estadounidenses, los observadores vaticanos, la prensa inglesa. No, hay que indicar quién lo dijo, qué dijo y si se puede, cuándo y dónde lo dijo. Ser muy riguroso. Distinguir entre el hecho y la interpretación. Uno y otro han de estar convenientemente avalados. El hecho por quien lo descubre, la interpretación por quien interpreta. Jamás emplear un tono burlesco en la redacción. Aparte de una falta de respeto, implica un muy poco espíritu científico.
ceñirse al ámbito científico sin trascenderlo al campo teológico. Esto implica, por ejemplo, no mencionar para nada el credo religioso del investigador, que ni favorece ni dificulta la objetividad de sus observaciones. Renunciar, en fin, a publicar un rumor y esperar a la confirmación del hecho. Si la sábana santa es verdadera o es falsa, es decir, si nos pone en contacto o no con el Jesús de la historia, es una cuestión que los periodistas tenemos que dejar a los científicos. A nosotros nos corresponde solamente ser fieles transmisores de lo que ellos descubran, nada más y nada menos. Muchísimas gracias. This channel is developed by Andres Brito Enterprise Productions for YouTube International.